Gusto estar con ustedes. En esta ocasión vamos a tener una pequeña sesión en donde vamos a abordar los puntos generales de los dictámenes de auditoría con base a las normas internacionales de auditoría, que comúnmente conocemos como NIA. Eh, Esta actividad corresponde a la materia de auditoría 3. Nuestro equipo está conformado por 6 personas y en primer lugar, pues vamos a hablar de qué es la auditoría, qué es un dictamen de auditoría. Básicamente, un dictamen de auditoría es una palabra generalizada que hace referencia a un término relacionado a los documentos, es decir, es un proceso en el que se revisan registros y transacciones financieras, ¿verdad? Por otra parte, es importante mencionar que los dictámenes de auditoría eh, son usados, ¿verdad? No solo en nuestro país, sino en todas partes del mundo, ¿verdad? Eh, Básicamente, un dictamen de auditoría, en términos generales, es un registro formal en el que documentamos procedimientos que realizamos en las revisiones, en las auditorías, ¿verdad? Que hacemos a una empresa, a una entidad, los hallazgos que encontramos, asimismo como las conclusiones que alcanzamos a través del desarrollo integral de una auditoría. Básicamente, también dentro de un proceso de auditoría, más allá de los hallazgos y las conclusiones, damos recomendaciones y propuestas en favor de que la empresa o la entidad pueda estar integralmente en la parte contable financiera, en base a los respaldos legales, tanto que a la legislación más bien del país en el que se desarrolla la empresa, lógicamente, siempre basado a las normas internacionales de auditoría e igualmente a las NIF, ya sean NIF completas o NIF pymes, y entre otras legislaciones y reglamentos nacionales, ¿verdad? Creo que la importancia de los documentos de auditoría en base a las NIAs puede ser múltiple. ¿Por qué? Porque un dictamen nos permite evidenciar procesos de, que se han llevado a cabo en una empresa. Básicamente, esta evidencia tiene que ser documentada, pues a través de la evidencia pues se detallan los procedimientos llevados a cabo por nosotros como auditores y lo que permite a terceros como reguladores entender el alcance y la calidad del trabajo que se realiza. Por supuesto, dentro de un dictamen hay algo muy importante, la responsabilidad y la transparencia. Por ejemplo, esto es importante que se cumpla el 100%, porque tenemos básicamente la obligación de documentar de manera exhaustiva el trabajo que realizamos como auditores. Y en este documento que se respalda con nuestro trabajo, lógicamente, aumenta la transparencia y la responsabilidad de los procesos de auditoría y respalda la integridad que pueda tener en la parte financiera una empresa, ¿verdad? Por otra parte, un dictamen como tal nos facilita la revisión y la supervisión de los procesos financieros y contables, porque ya con un dictamen, básicamente podemos, como auditores, facilitar la revisión y supervisión del trabajo, tanto a nosotros mismos como a los encargados de la empresa, en la parte financiera, gerentes, entes externos, internos, que son reguladores de la materia financiera y contable en las empresas, ¿verdad? Y esto es crucial para garantizar la calidad y la consistencia de los procesos de auditoría. Y por supuesto, algo muy importante dentro de un dictamen es que es una base para futuras auditorías. Creo que conocemos de primera mano que un auditor siempre toma como referencia dentro de su proceso de auditoría, dentro de su programa, antecedentes de auditoría.
De manera que eso permite que en una auditoría se pueda tener una noción general de qué o cómo es la situación con la que se va a encontrar al iniciar una auditoría, ¿verdad? Lógicamente, esta base para futuras auditorías es a través de los documentos que se han dado a la empresa, ¿verdad? A la entidad. Pues en este se documentan procedimientos realizados, hallazgos encontrados, las áreas de riesgo identificadas. Y es especialmente importante cuando se trata de auditorías recurrentes. Y, por supuesto, para auditores o de equipo de auditores que son realizadas de manera externa. En resumen, el dictamen es una herramienta fundamental en los procesos de auditoría en base a las normas internacionales de auditoría y que nos proporciona evidencia documentada y esta evidencia que está documentada fortalece y potencializa la transparencia y la responsabilidad. Facilita la revisión, como bien lo mencioné, y sirve como base para futuras auditorías. Eso sería por la parte del dictamen de auditoría, pero vamos a ahondar en el punto de los tipos de dictamen de auditoría y para ello la compañera Catherine Castro va a darnos una breve reseña de los tipos de auditoría. Así es, muchas gracias, Fernando. Bueno, como bien lo mencionaba usted, acerca de los tipos de dictamen, ¿verdad? Es importante recalcar que existen las guías en las que se respaldan los tipos de dictamen, donde el auditor debe realizar una interpretación, ¿verdad? Sistemática de las NIA 700 a las 720. Durante todo este desarrollo de la auditoría que realice o el encargo, considerando todos los aspectos de importancia que se interrelacionan de cada una, hasta lograr un mayor conocimiento de la entidad en su conjunto, ¿verdad? Y estar en la posibilidad de emitir o no una opinión adecuada a los hechos detectados como conclusión de su trabajo con juicio profesional e independiente. Por eso aquí tenemos un diagrama donde podemos observar, tenemos dictamen sin salvedad o limpio. Existe también el dictamen con salvedades, dictamen adversos o con opiniones negativas y el dictamen con abstención de opinión. Todo esto lo regula, como lo mencionaba, ¿verdad? La NIA de las 700 a las 720. Bueno, el dictamen limpio o sin salvedades, como lo podemos decir. Ese dictamen se emite cuando el auditor concluye que la información financiera auditada está presentada de manera razonable, o sea, que está libre de errores significativos, ¿verdad? Y que cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados, o el marco de información financiera aplicable, o también muy importante agregar que los estados financieros están eh, de acuerdo a NIF, a las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? El dictamen con salvedad, pues, en este caso, el auditor encuentra que en general la información financiera está razonablemente presentada también, pero hay una o más cuestiones que requieren atención, ¿verdad? Estas salvedades pueden relacionar con limitaciones en la evidencia obtenida, incertidumbres o emisiones, errores o en los estados financieros. Em, También tenemos el dictamen adverso o, perdón, con abstención de opinión. Podemos decir que este tipo de dictamen se emite cuando el auditor no puede obtener como la suficiente evidencia para formar una opinión sobre la información financiera que está auditando. Eso puede deberse a limitaciones en la auditoría o la falta de acceso a la información que es relevante a otras circunstancias que impide el auditor llegar a una conclusión. Por eso es importante tener en cuenta que estos son tipos generales de dictámenes según las NIAs, pero pueden haber variaciones específicas dependiendo del marco regulatorio o de las circunstancias particulares de la auditoría, ¿verdad? Además, las NIAs también proporcionan orientación, o sea, cómo
vamos a determinar la opinión, independientemente sea con salvedad, con opinión negativa o abstención en opinión. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Nelly, que tiene como el punto del dictamen con opinión, sin salvedad, favorable, limpia o positiva. Sí, muchas gracias, Catherine. Sí, yo les voy a tocar el punto sobre la opinión sin salvedad, favorable, limpia y positiva. En esta se expresa la opinión favorable del auditor, donde podemos focalizar o entender de que no hubo ninguna observación ante el desarrollo de la auditoría y que todo fue totalmente libre de errores y que fue conforme, que cumplió lo que es lo de las normas internacionales y que todo fue conforme a los principios de las NIF. Y pues como vemos en esa parte podemos ver el dictamen limpio, que todo está conforme a lo que se debe opinar sobre la auditoría y que no hay ningún error, ¿verdad? Como ya lo repetía. Y para obtener la seguridad de que los estados financieros de la empresa que se está auditando está completamente limpia, ¿verdad? Pues es lo que puedo decir, pues como podemos ver una opinión positiva, no hay mucho que decir porque todo va conforme a lo que un auditor puede generar en un dictamen. Y dejo con ustedes a mi compañero Fernando. Buenas tardes. Bien, en mi caso les voy a hablar del dictamen con salvedades. El dictamen con salvedades básicamente es una opinión pues emitida por el auditor cuando a pesar de que los estados financieros que generalmente correctamente están correctamente presentados, pues existen ciertas limitaciones e incertidumbres, ¿verdad?, que deben ser reveladas en las notas a los estados financieros. Pues algunas de las razones más comunes en auditoría para emitir un dictamen con salvedades, pues básicamente serían las limitaciones del alcance de la auditoría, pues debido a la oposición de parte de la empresa o la falta pues del acceso a la información. Dos, puede ser también de que haya incertidumbre en la evaluación de ciertos activos o pasivos como inventarios, inversiones o provisiones, ¿verdad? Una tercera, que también es de las más comunes, pues es la existencia de litigios, contingencias u otros eventos que puedan tener un impacto material en los estados financieros, pero cuya resolución pues es incierta. Básicamente son cosas que a criterio del auditor pues están en una incertidumbre que lo hace pues dar este tipo de dictámenes. Es importante también siempre tener en cuenta que un dictamen con salvedades indica que por lo general los estados financieros brindan una imagen razonablemente precisa de la situación de la situación financiera de la empresa, pero los usuarios pues deben presentar atención a las limitaciones e incertidumbres reveladas, ¿verdad?, en las notas de los estados financieros. Así pues va a pasar con la siguiente, mi compañera Ivette Sánchez. Hola, buenas tardes. Pues yo les voy a hablar un poco sobre el dictamen con opinión negativa, adversa o desfavorable. Pues siguiendo con la información, este dictamen es emitido como consecuencia del examen que concluye que los estados financieros no están de acuerdo con los principios de contabilidad y las desviaciones
Y las desviaciones son de tal grado importante que la expresión de una opinión con salvedades no sería adecuada y debe relevar todas las desviaciones importantes a los principios de contabilidad y las limitaciones que haya tenido en el alcance de su trabajo. Pues bueno, en este tipo de opinión, los balances presentados por la empresa no están razonables y cuando no han cumplido con los principios de contabilidad, en ese tipo de dictamen, el auditor externo está en la capacidad de explicar las razones por las que el dictamen con opinión sea favorable o adversa. Pues lo dejo con mi compañero Miguel, que les va a seguir hablando sobre el tema. Buenas tardes, gracias. A mí me toca dictamen con abstención de opinión o opinión denegada. Un dictamen con abstención de opinión sucede cuando el examen realizado por el auditor sobre los estados financieros haya sido limitado, en forma tal que no proceda la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso deberá indicar todas las razones que dieron lugar a dicha abstención y manifestar en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre los estados financieros. Aquí puede haber una situación, compañeros, cuando el auditor decide denegar su opinión, es cuando se da la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y específica como para poder brindar una opinión con una razonable seguridad, podría decirse. Y otra sería cuando el auditor advierte la existencia de incertidumbres o riesgos de tal magnitud y proyección que a su juicio podrían afectar seriamente la continuidad del ente auditado. Por ejemplo, si sus estados contables dependen solamente de un contrato. Gracias, compañero. Bueno, compañeros, creo que eso ha sido por nuestra parte. Qué interesante la información que se ha recabado, ¿verdad? Acerca del dictamen, los tipos de dictámenes, la opinión, ya sea un dictamen con opinión negativa, adversa o desfavorable, o un dictamen con salvedades, ¿verdad? Por otra parte, también qué importante ha sido hablar acerca de dictamen con abstención de opinión o opinión denegada. Creo que más allá de socializar acerca de estos puntos, eh, es importante tener la claridad que a medida que nos adentramos en el campo profesional, en el día a día, es importante fortalecer esos conocimientos, ampliarlos y tener más perspectivas para que nuestro ejercicio como tal, como auditores, sea más integral, siempre respaldado por una ética, la excelencia, la integralidad, entre otras cosas que son muy importantes, ¿verdad? En el marco de la ética. Les agradezco por su participación, por su apoyo y eso sería todo. Gracias a todos. Gracias, compañero Fernando.